11:15 de la mañana, momento ideal para hablar un poquito de economía, Martín. Vamos a hablar de economía como si tuviese una especie de ganchito para la ropa en la nariz. Sí. Voy a hacer todo lo posible para hablar sin dejar de respirar. Economía congestionada se llama economía esto. congestionada, como gran parte de la economía argentina. Bueno, vamos a hablar un poco de algo que ya venimos hablando, que es la similitud que hay entre el programa económico de este gobierno con programas anteriores, y en particular con el programa de la última dictadura. ¿Sí? Esta idea de un lado, generar un incentivo para consumir en dólares de manera muy barata, y del otro lado, abrir importaciones para que lluevan productos importados y los efectos que puede traer esto sobre la economía argentina. Entonces, de un lado tenés turismo, gente que se va aprovechando el dólar baratito, y turismo emisivo fuera de la Argentina. Y del otro lado tenés un ingreso masivo de bienes finales que se producen en nuestro país y que, para sorpresa de nadie, dejan de producirse en la Argentina. Entonces, arranquemos con un tape de alguien que solemos traer, que es Guillermo Michel, que es un exfuncionario del gobierno anterior, que es muy claro y que aparte suele ser invitado a mesas a las cuales no van otros, porque no los invitan, no porque no vayan, ¿no? Digo, Michel es un nacido entrevistado por Fantino, va bastante a América, digo, es un tipo que anda en distintos ámbitos y dice siempre lo mismo aparte, porque no es que cambie el discurso o lo que dice del modelo económico. Así que escuchémoslo a Michel sobre este programa económico y cuáles son los costos que podría traer. A ver, Bueno. hoy la Argentina está importando Bueno. leche de Uruguay, Sí. naranjas de Egipto, fideos de Albania. ¿A dónde vamos? O sea, vos lo que tenés es... ¿Y qué va a pasar con el productor? Y eso lo que ocurre es más desempleo en la Argentina. Esto ya lo vivimos. O sea, vos ves mira, para que tomemos un parámetro de enero a abril, Sí. las exportaciones respecto al año anterior solo crecieron 5%. Ahora las importaciones crecieron 75%. Sí, lo vamos a ver en la calle de Avellaneda, sin ir más lejos. Toda la ropa, la gran mayoría, es importada. El producto argentino sigue estando, por supuesto, esas marcas que están de años, Pero- todavía resisten. Pero Pamela, dejá fuera el textil. Sí. Ahora, importar naranjas. Sí, o fideo de Egipto, es lo que Fideo. dice, insólito. Claro, Pero alimentos. Bueno, ahí estaba planteando algo interesante. Digo, Sí. vos podés discutir los textiles. ¿Por qué? Porque en la Argentina en el último tiempo hubo una especie de sobreprotección del mercado de producción de textiles. Entonces los precios de los textiles, incluso con un dólar mucho más competitivo como el que teníamos durante el gobierno anterior, se habían ido por las nubes. Ahora, cuando empezás a tener que importar naranjas de Egipto, fideos de Albania, tomates de España, te das cuenta que hay un problema mucho más grave. Digo, somos un país productor de alimentos. Y no son alimentos complejos de conseguir. No es que tuviste un problema, no sé, una sequía que hizo que te quedara sin un alimento importante y entonces lo reemplazás durante un tiempo. No, o sea, hay importación masiva de productos de consumo. Digo, lo podemos chequear en cualquier supermercado. Vayan a un supermedio grande y van a encontrar productos de cualquier destino. ¿Por qué? Porque es más barato importar productos finales que fabricarlos en la Argentina. Bueno, parte de esto lo releva, si bien es cierto, tiene que ver con otras ramas de la industria, ADIMRA, que lo que hace es mirar la industria metalúrgica. Y tenemos ahí dos placas de la situación de la industria metalúrgica en el mes de mayo, ¿sí? En el mes de mayo, ¿sí? Es el último dato, es muy reciente, nos encontramos con una actividad que sigue funcionando en términos industriales en el 50, en realidad 46,6% de su capacidad. Esto quiere decir que la industria vinculada a los metales está operando por debajo del 50% de su capacidad. Está 12% abajo del 2023. Y la particularidad es que cuando miramos la segunda placa, en términos de bienes de capital, que son los bienes que se usan para producir, la variación interanual es del 2,1%. El resto sube. ¿Por qué? Porque el interanual comparado con mayo del año pasado está mejor. Ahora, en bienes de capital y en fundición, que son rubros que tienen mucho que ver con la industria pesada, estamos todavía en caída interanual respecto al año pasado. Autopartes cae un 2,3% interanual. ¿Por qué? Porque es más la cantidad de autos importados y de autopartes, por ende, que se importan también, Claro. que lo que se fabrica en la Argentina. Claro. Este dato es un dato que, insisto, no es desenganchado o no está desacoplado de lo que decía Michel recién. Si vos tenés una política que lo que hace es atrasar el tipo de cambio, bueno, el resultado que vas a tener es que va a ser cada día menos rentable, menos competitiva tu industria a nivel nacional. La otra pata de esto, ¿sí? Porque decíamos recién, de un lado viene la cuestión de importar bienes finales, sean ellos bienes de alto valor agregado o comida. Del otro lado sigue el efecto dólar barato. ¿Sí? El gobierno decidió hace un buen tiempo que el dólar va a ser uno de los factores para tratar de planchar la inflación. Y ahí tenemos primero una placa de una nota del Destape
del efecto dólar barato, aumentó casi un 100% la cantidad de argentinos que viajan a Brasil ahora, ¿sí? No en temporada alta, que uno dice, bueno, en el verano, Claro. el Playa, calorcito, caipirinha, claro. caipirosca. Tremendo. No, O sea, no, estamos ahora. hablando de ahora, vacaciones de invierno que se están empezando a acomodar, que están empezando a surgir. Mes de mayo y junio, primeros días de junio, hay más cantidad de turistas, un 100% más de turismo a Brasil que lo que había en 2024. Insisto, esto solo se explica por el atraso cambiario. Y con esto no estoy diciendo que la solución es devaluar, pues si no después te corren con no, porque vos lo que estás pidiendo es una devaluación. No, es un programa económico que tiene esta falencia. Vos estás atrasando el tipo de cambio y estás reventando a todos los sectores de la industria nacional. Es una decisión política. Ni hablar yo estoy sorprendidísima con la cantidad de gente que hay en este momento en Miami. Miami. Bueno, tengo una plaquita más que muestra una nota de Clarín en la cual muestra a los hinchas de Boca arrasando legalmente, esto quiere decir comprando cosas, Sí. en un No seas shopping tan de Miami. gallina, vos. Claro, no, lo digo, Ah. lo digo bien, o sea, No, por la arrasando duda. no es un hecho delictivo. no están pungueando, no están pungueando. No se la están claro. choreando, están pagando por las cosas. O sea, está tan barato que. Pero sí. Claro, bueno, pero el título. Mirá, bueno, se vino de Boca hoy, Carly. yo voy a decir una cosa, el que tituló la nota de Clarín River. es un re gallina, porque hay una cosa ahí como de arrasar. Pero efectivamente, digamos, lo que está pasando con el atraso cambiario es que es mucho más barato comprar en Miami, en los shoppings, que en Argentina. Lógico. Y para agregar, para que no me digan que soy muy termo, tengo un videito de la hinchada de Boca sin gastada en la playa de Miami. Veamos la cantidad de gente que está yendo a ver el Mundial de Clubes. Es impresionante, ¿eh? La Bristol hace 4 años. Completamente. Bueno, hace 4 no, pero Pensemos que estamos en el mes de junio. ¿Sí? Gente que labura, gente Claro, que. pero en enero, por ejemplo, no veías esta cantidad de gente en las playas argentinas. De por ejemplo. ninguna manera. Es un montón. De ninguna manera. Insisto, solo. Hoy había un tuit que me hizo reír muchísimo que era a ver cómo está el fondo, cómo está el préstamo del Fondo Monetario Exacto. Internacional y mostraron la imagen de todos los hinchas de Boca en la playa de Miami. Ahí estamos yendo. Impresionante. Porque lo que está pasando es que los dólares que no entran porque no alcanzan o porque se usan para esto, ¿eh? Se usan para que el que puede y tiene un margen se vaya en lugar de a veranear por el país o hacer turismo del país, poder avanzar e irse a ver Mundial de Fútbol o Totalmente. cosas por el estilo. Pero otra vez con esto, no hay que responsabilizar al que tiene la posibilidad de elegir viajar y hacer el viaje. Hay que entender que este es el modelo económico que plantea este gobierno. Y que tiene un costo enorme, ¿sí? Lo tuvo en los 70, lo tuvo en los 90, tiene un costo muy grande en el entramado productivo, en el entramado social. Claro, ese costo lo vas viendo en el tiempo, no lo ves rápidamente. Sin embargo, cuando vos mirás lo que está pasando ya ahora con el trabajo, con el empleo registrado en la era Milei, la caída es vertical. Primer dato que tenemos ahí para compartir, una placa de Hernán Lecher que muestra cómo desde que asumió Milei hasta el mes de marzo, que es el último dato disponible a través del CIPA, se han perdido 115.000 puestos de trabajo registrados. 115.000 puestos de trabajo registrados, que significa 115.000 personas con un ingreso golpeado o precarizado, ¿sí? Porque a veces pasa que el trabajo deja de estar registrado o que se pierde el puesto de trabajo. Cualquiera sea el escenario, lo que estamos yendo es hacia una dinámica de pauperización de condiciones de empleo. Yo me acuerdo... Y de financiamiento del sistema previsional también, financiamiento ¿no? del sistema Es toda una previsional. bola enorme. Debilitamiento de la estructura del Estado para poder responder al sistema previsional en general. Digo, yo hace mucho tiempo doy clases en el CBC y doy desde hace el 2009 un texto de Waldo Ansaldi, que es un sociólogo argentino que relata los pormenores de la crisis del 2001. Y el tipo decía, lo que socialmente no vimos venir es la pauperización del empleo, ¿sí? La idea de laburar más cantidad de horas, agregar un trabajo complementario. En esa época era, no sé, manejar un taxi o vender cosas complementarias a tu trabajo. Bueno, cada quien podrá encontrar en su propia dinámica cómo se pauperizó el empleo, pero estamos viviendo esa misma dinámica. Llevó tiempo hasta que estalló en el 2001, llevó tiempo hasta que la sociedad reconoció, che, estamos en un escenario de mucha debilidad en materia del mercado de trabajo, pero digo, todos esos indicadores están empezando a aparecer hace un buen rato. Otro dato que sale del mismo hilo de Hernán y que lo traje porque me parece vale la pena incorporarlo es la evolución del salario, ¿sí? Tenemos un gráfico que muestra la evolución del salario con las dos mediciones. La medición del INDEC actual, es la curvita que da por arriba. En esa medición del INDEC actual, los salarios al mes de marzo están prácticamente igual que en noviembre del 2023, entendiendo que es una media salarial, ¿sí? Ahora, cuando vos lo medís con la inflación actual
actualizada por la encuesta de hogares que deberíamos usar, que es la del 2017-2018, bueno, la media salarial está 8 puntos por debajo del noviembre de 2024, del 2023. La media, esto quiere decir que hay quienes están por arriba, sí, Y hay que por abajo. y hay muchos que están por abajo, Ah. porque hay que entender también que en la media salarial lo que dividís es los que te quedan por arriba y los que te quedan por abajo de esa media. Bueno, esta dinámica, insisto, es no solo un efecto esperable, sino es un efecto deseado, porque el gobierno está insistiendo con usar el salario como ancla inflacionaria. Le agregaría a esta lectura, ¿sí?, dos placas que tenemos para sumar, que es la evolución histórica del salario, ¿sí?, porque la explicación de lo que está pasando con el salario tiene dos grandes, para mí dos grandes análisis. La primera, el salario a la baja no es una creación de este gobierno, ¿sí? Vemos ahí en un gráfico bastante complejo que parece una especie de electrocardiograma con Muchas líneas de varias muchos personas, colores. muchas líneas de varios colores que lo que muestran son la evolución desde el 2017, esto es Macri. el último año en el cual el gobierno nacional tuvo un salario alto, que es el gobierno de Macri. Todos los salarios que se miden en esta gráfica dan pérdida muy significativa respecto a ese diciembre del 17. Primero, el privado registrado pierde 20 puntos. Sí. El privado público, o sea, el total registrado, perdón, que incluye público y privado, pierde 25 puntos. El privado no registrado, esto es el sector informal, pierde 32. Ahora, fíjate lo que pasa con el sector público, pierde casi 34 puntos contra Tremendo. diciembre del 17, y el CONICET o las universidades en el torno al 40% de pérdida de poder Impresionante. adquisitivo. Claro, acá hay una política activa de destrucción del ingreso, sobre todo del sector público. Claro, yo pensaba, digo, ¿por qué la discusión del salario es una discusión que sigue siendo vigente y sigue manteniendo vigencia? Y entonces encontré una gráfica un poco más larga en el tiempo, que va desde el 2010 hasta el dato de mayo del 2025, y es la última gráfica que tenemos acá para contar, o para mostrar, que muestra la evolución del salario en un ciclo más largo. Claro. Del primer gobierno de Cristina. Primer gobierno de Cristina hasta el tiempo actual. ¿Por qué marcó esto? Porque gran parte de la explicación de por qué a Cristina la están persiguiendo tiene que ver con que el salario más alto en toda la serie histórica registrada por este indicador se ubica allá por septiembre del 2015. Ujú. Septiembre de 2015 son los últimos meses del gobierno de Cristina. Es el momento en el cual la elección se empieza a encaminar a una derrota. Ujú. Pero es el mejor dato de la serie en términos históricos, el del mes de septiembre del 2015. De ahí para acá, el promedio, la mediana salario privado pierde 21 puntos. Y acá está parte de la explicación de por qué a Cristina la detestan, o porque hay una persecución no solo en torno a la figura de Cristina, sino en torno a lo que el gobierno de Cristina representó, el segundo, ¿sí? Al segundo gobierno de Cristina lo suelen denostar, incluso muchos propios. Suelen decir, el mejor gobierno fue el de Néstor, el segundo mejor gobierno del periodo fue el primero de Cristina, y el segundo de Cristina fue un poco más cuestionable. Digo, desde mi punto de vista, el momento en el cual se logró recomponer salarios como nunca antes en la historia democrática de la Argentina fue durante el segundo gobierno de Cristina. Y esto es lo que genera odio, genera rechazo, genera bronca, sobre todo en quienes promovieron la persecución ideológica, la persecución judicial, mediática y finalmente la persecución que concluye con la condena de Cristina de las últimas horas. Es parte de la explicación de un modelo que está pensado para pocos, que está pensado para que no cierre, que está pensado para estallar en un momento, ¿sí? Mientras tanto hay muchos que hacen muchos negocios y nosotros seguimos discutiendo cómo hacer para recuperar, para discutir en serio lo que tendríamos que discutir, que es cómo puede ser que hayamos perdido 20 puntos de salario y el país siga flotando. Qué terrible todo, ¿eh? Cuando ves el contexto y la película un poquito más, más larga y decís, mira lo que éramos en 2015, lo que somos Así ahora. es. Además lo que cuesta, ¿no? Porque vos vas viendo ahí la serie, ir incrementando el poder Es adquisitivo muy de los difícil. trabajadores cuesta un montón. Ahora Javier Milei te mete una devaluación del 120% y cae truc, en, Vertical. en una conferencia de prensa. Ni siquiera conferencia de prensa, mensaje grabado de Luis Caputo. Muchas gracias, Martín Epstein, por este recorrido, 11:30 de la mañana. Gaby de Lelis.